Feliz mañana a los usuarios y usuarias de su radio Negro Primero, la 101.1 FM. Bueno, como todos los jueves, estamos acá en su programa El ADN de la Noticia, desde los espacios del Boulevard de Gravilla Sociedad, acá en Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Bueno, estamos como siempre bajo la dirección general del señor Carlos Lugo, en la coordinación técnica, nada más y nada menos que el señor Pascual Villar Antonio, y en las cámaras está María Sojo y el mismo Pascual. Y hoy tenemos una periodista invitada que es Nancy Graterol, que está con su camarógrafo. Ellos son periodistas venezolanos residenciados en Londres, así que Pedro Borges y Juan Carlos Tano lo van a ver en Londres, allá en la ciudad de, como son Pedro Briceño y Juan Carlos Tano lo van a ver en Londres. Como son el Big Ben, va a aparecer Pedro Briceño allá va saludando a la reina Isabel allá en el Palacio de Buckingham. ¿No es así, Nancy? Así será. Así será, ¿verdad? No, pero yo con la reina ya no tenemos buenas relaciones con la reina, ¿no? Hay alguien que dijo, Nancy, que hay alguien que dijo que las coronas era el último circo del mundo. Porque eso es un circo cuando sale la reina y va a tomar el té y va a tomar el sol ahí, bueno, figúrense ustedes. Bueno, bienvenidos al programa. Esto es una creación y moderación de la Fundación Somos Ambiente, la persona de María Sojo, Charo Suárez, Juan Martorano y mi amigo que viene llegando ya con un pan. No te vayas con ese pan, que tengo el café ya calientito. Y bueno, este programa pues será retransmitido por tu comuna radio, La Piedrita FM, Arsenal, ¿qué más, Pascual? Enciéndete y demás radios que nos sintonizan y nos reproducen a nivel nacional. Bueno, hoy tenemos un tema importante porque el pasado lunes 27, nuestro camarada y amigo José Vicente Rangel escribió un artículo que se llama Ataca Colombia, o atacará, mejor dicho, un interrogante con admiración allí. Bueno, ahí se hace una cantidad de análisis y elementos de juicio desde el punto de vista político-militar, que es importante analizarlo. Pero hoy pues con Juan Carlos Tano vamos a estar analizando otros aspectos del punto política financiero que nos parecen importantes. Pero antes de eso vamos a tener un abreboca con Pedro Briceño que nos va a dar su visión de Petro. Este es un petroanalista. Bienvenido, Pedro. Vas a tener 10 minutos porque estamos sobre la hora, pero dale ahí que no viene carro. Muchas gracias. Y si continúa así, entonces nada, como 5 o 2 minutos. Y eso no, la idea no es restar sino sumar. Ante todo, buenos días a todos los presentes. Bienvenidos acá a la prensa internacional. Igualmente a los integrantes de esta prestigiosa emisora Negro Primero, muy importante, bastión de la revolución, comunicándose con toda Venezuela. Vamos a traer a correlación, como lo dijo acá el programador, la medida económica que ha tomado nuestro presidente para esta feroz, salvaje guerra económica que hemos tenido hasta ahora. Esta medida que ha implementado el comandante Maduro se pierde de vista. El 4 de diciembre del año pasado, Maduro anunció la creación del Petro. El Petro es una moneda que, como todos sabemos, es virtual, es una criptomoneda virtual, pero con lo singular de que el Petro está reforzada con la cantidad de minerales que nosotros poseemos. En este caso tenemos petróleo, oro, diamante, y para ustedes contar. Lo que indica que esta es una poderosa moneda que, saliendo al precio de un barril de petróleo, no quiere decir que él sea un barril de petróleo. Con esto indico
como abre boca, que si el barril de petróleo sube a $1.000, el petro no. El petro es un tabulador, estabilizador, equilibrador de economía en estos momentos nacional y posteriormente va a ser internacional. Esa no es una moneda especulativa, entonces ella no tiene por qué subir a 1.000, que sube el petróleo a 1.000 si quiere. Ella no, ella pone una coma 0.50, porque ella es un tabulador de economía, un estabilizador de economía y por lo tanto no es una moneda especulativa como lo pueden ser las otras monedas virtuales como el Bitcoin, el Ethereum, el Ripple. Lo que indica que vamos a tener una moneda que nos va a estabilizar la economía y ya empezamos por ello. Vamos a ver, el petro de esta moneda tiene un giro y una ruta. Ella dio un giro de 360 grados en 24 horas y volteó una tortilla que nos tenía consumido a todos nosotros los venezolanos, nos tenía allí pegados a la pared, donde nosotros ganábamos, ¿verdad?, $1 mensual, mientras los demás en el mundo ganan 200 y 300. Aguantamos la pela, hicimos milagros y la ruta ahora del petro, ir avanzando poco a poco, días, meses y años. Y ya empezamos con los bienes y servicios, en este caso los alimentos. Hemos anclado al petro 25 alimentos y lo hemos puesto al precio petro. Lo que indica que esta moneda tan poderosa que tiene el precio de un barril de petróleo referencial de la aceita venezolana que equivale a 66 a 67 dólares son inmovibles, nadie los puede mover, ninguna economía en el mundo podría mover esos precios allí porque el petro lo impide. El petro, estamos hablando de 66 economías en una, las 66 economías en Venezuela, del mundo entero. La medida que ha tomado el presidente ya la sabemos. A los inversionistas lo hemos exonerado por un año de cobro de aranceles. Pueden invertir aquí con la garantía de que no se le va a cobrar por lo que haga, se le va a cobrar por la venta de sus productos. Tienen la inversión asegurada. El presidente envió al vicepresidente Tarek a nuestra Asamblea Nacional Constituyente para que derogara la ley de ilícitos cambiarios, que en un tiempo fue muy buena cuando la época de nuestro comandante Chávez, pero que ahora nos explotó en la cara y nos ha llevado $1 today, que es ficticio, pero que nos perjudica y nos tiene al borde de la locura, a 5 millones de bolívares. Nos ha desvirtuado totalmente la economía. Por lo tanto, hemos puesto un granito de arena, digámoslo así, y plasmando de una vez por todas en esta increíble criptomoneda toda la economía nacional. Anclamos sueldos, salarios y bienes y servicios en total. Por lo tanto, no nos tenemos que alarmar porque allá al frente los zapatos valen 1.000 millones de bolívares. No nos tenemos que alarmar porque el suéter y la chaqueta valen miles de millones de bolívares. En cualquier momento le llega el petro y le dice eso vale cero. Eso vale cero porque eso está anclado en el petro. Y el petro, como ya lo dijimos, es la moneda que va a ser hoy en mundial, que va a ser mundialmente y va a tener la autoridad suficiente para regir la economía del mundo, incluyendo la de Estados Unidos. Ahora bien, vamos a profundizar un poco y vamos a traer a correlación qué beneficios serían para el pueblo esta reconversión del bolívar soberano petro. La idea del nacimiento del petro es darle fuerza al bolívar, devolverle su originalidad, devolverle su valor original para poder tener poder adquisitivo. No importa que esto esté caro, que aquello valga caro, si tú puedes comprar 2 y 3 veces. Entonces, como tú no tienes ese poder, se te ausentan la posibilidad de que tú puedas adquirir productos, que era lo que estaba pasando cuando antes que viniera el bolívar soberano. ¿Por qué el bolívar es soberano? ¿Será porque Venezuela es soberana y tiene su propia autonomía? No, Venezuela es soberana y tiene su propia autonomía. De la época de Huaycaipuro estamos luchando por nuestra revolución, por nuestra reivindicación y por nuestra autonomía. El petro es soberano porque se despegó, se desligó del dólar y el euro que lo tenían sometido, lo tenían amarrado. Y ahí es donde viene un pequeño proverbio, digamos así, en esta economía naciente. Acabamos con los abismos, nos quitamos las cadenas del maldito imperialismo. Somos libres
Nosotros dependemos de nosotros mismos. El petro es el bolívar y el bolívar es petro. Como todos sabemos, está anclado. ¿Para dónde va el petro? Va el bolívar. ¿Para dónde va el bolívar? Va el petro. Y tiene estas dos cualidades. Esta grandiosa moneda nuestra, esta criptomoneda. Cripto, poder oculto. La que dominaba Superman. Ahora vamos a dominar las economías del mundo. Claro, siempre y cuando no sigan atentando con nuestra economía. Porque si no, por lo menos yo le digo al Cartol de Lima, pobrecito, el imperialismo en general, que van a hacer un momento determinado que necesiten petróleo. Se lo vamos a dar. ¿Cómo le vamos a dar petróleo si ustedes lo que están angustiando y estrangulando? Entonces, no se llamen engaños. Este Bolívar soberano ha venido para libertarnos nuevamente en lo que la economía respecta. Entonces, vamos a hacer una pequeña correlación. Si nosotros en este momento nos encontramos en una situación angustiante y veíamos cómo nuestro poder adquisitivo se devaluaba constantemente, que con 3 empanadas nos pagábamos un sueldo de 5 millones, ahora vemos cómo extraordinariamente, como por arte de magia, con su varita, el presidente Maduro, con su varita mágica, el petro, voltea una tortilla y ahora pone a estos depredadores de economía, estos comerciantes inescrupulosos, estos comerciantes apátridas, los pone patas arriba, porque no tienen vendiendo sus miles de empanadas como las tienen para pagar un sueldo de 1.800, qué maravilla. Y allá donde vamos a llegar, ¿cómo vamos a hacer para fortalecer y mantener este Bolívar soberano? Porque el petro se mantiene solo, vamos a ver cómo mantenemos el Bolívar. Nosotros en Colombia tenemos una gran problemática. Cuando nos saquean diariamente millones y millones y millones de litros de gasolina, combustible en sí, todo completo, petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, Pedrito, muy bien, pero no te vayas para allá porque ese es otro tema y ese es el tema del invitado. Bueno, hemos escuchado al amigo Pedro, aguarden un segundo, por favor. Dame 2 minuticos, te lo voy a pedir. 2 minuticos para que cierre, pues. Bueno, exactamente. Escúchame, ¿cómo vamos a nosotros a requerir una fuerza del Bolívar? Cuando nosotros dejemos Colombia por sí, se lleva alrededor de 15.000 y 20.000 millones de dólares al año en contrabando de petróleo. Y las Islas de las Antillas, las del Caribe, 5 países más se llevan el resto que concluirían 20.000 millones de barriles más, 20.000 millones de barriles de dinero, 20.000 millones de dólares. Eso quiere decir, esta es la fuerza del Bolívar. A nosotros sanear esa frontera y que empecemos a cobrarle con costos internacionales nuestro combustible, le vamos a devolver la soberanía total a Venezuela. Nos vamos a quitar la cadena del maldito imperialismo. Bueno, gracias, Pedrito, muy bien. Pero no te lleves el micrófono porque ese micrófono es de Nancy. Quédate ahí, vale, pero no te vayas corriendo, vale. Ok, bueno, muy bien, seguimos entonces. Cuidado con la cámara, Pedro. No te preocupes. Bueno, fíjense, es una visión. ¿Se fue la luz? Aló, no vale, está ahí. Por favor, ya que vamos a cortar, acuérdate que tenemos 2 cámaras más y entonces, ok, bueno, muy bien, seguimos entonces acá desde nuestro programa El Área de Noticias y ahora le damos la bienvenida a nuestro camarada y amigo Juan Carlos Tanu, de la Asociación Colombiana en Venezuela. Bueno, como mencionaba el mismo compañero Pedro Briceño, el tema de hoy precisamente tiene que ver con todo lo que es la relación con Colombia y todo lo que tiene que ver un poco con la geopolítica internacional. Yo tengo aquí un libro que lo puedo para que la cámara lo ponche, que voy a rendir homenaje al profesor Luis Antonio Bigot, que se llama Bolívar contra Monroe. Aquí hemos encontrado algunas citas importantes, Juan Carlos, que nos van a servir como de abreboca para
para esta situación que vamos a plantear ahorita, como es pues la incidencia que va a tener la situación no solamente del precio de la gasolina, sino del corte que va a significar la puesta en la aplicación de todo del mecanismo que vamos a aplicar en Venezuela, de la distribución y del subsidio directo al ciudadano del combustible, y en este caso de la gasolina. Para nadie es un secreto, como lo mismo lo mencionaba el compañero anteriormente, que nosotros tenemos pues una pérdida que se calcula por encima en 16.000 millones de dólares mensuales de contrabando de gasolina hacia Colombia. Entonces, por eso se explica que Colombia, que es un país que no tiene capacidad de exportación de gasolina, está exportando gasolina. Y por otra parte, otro dato adicional es que Colombia solamente tiene petróleo para 4 años. Entonces, como un país que tiene este déficit tiene esa capacidad, pero el problema del contrabando de combustible hacia Colombia no es solamente del mercado internacional, sino que la gasolina es un precursor para la cocaína, y mucho de este combustible que se lleva a Colombia pues va a esos laboratorios de procesamiento de coca, que debemos decir que Colombia pues tiene el récord negativo de ser el primer país productor de cocaína en el mundo, y tiene una alianza contradictoriamente con el país que tiene más de 50 millones de consumidores de este producto, que es los Estados Unidos. Entonces allí hay una dicotomía importante a analizar, que José Vicente hace mención, pero que vamos a desarrollar ahora con Juan Carlos Tano. Yo voy a leer una cita que hace el profesor Luis Antonio Vigó en este libro, que es una cita que hace Luis Antonio Vigó sobre el Plan Colombia. Dice así: en el informe se detallaba, entre otros aspectos, a los diseñadores del plan, los contenidos del mismo, los objetivos, estrategia y su estrecha relación con los documentos de Santa Fe. Señalé las peligrosas declaraciones del senador republicano Paul Coverdale Daly, quien en la sección número 106 del Congreso Norteamericano del 30 de octubre de 1999, al respaldar la aprobación del Plan Colombia, expresó: para dominar a Venezuela es necesario ocupar militarmente a Colombia. En aquel entonces, tanto el canciller como los burócratas que lo acompañaban ignoraron el informe. Como decimos en el mundo de lo popular, le pararon medio milímetro a dicha información. Bueno, este fue un informe que presentó Luis Antonio Vigó para aquella época a la Cancillería venezolana del año 69. Entonces, como ustedes verán, pues ya hay todo un planteamiento que no es nuevo en cuanto a todo lo que tiene que ver con el Plan Colombia, y todo lo que tiene que ver que es una política diseñada por el Departamento de Estado norteamericano para generar pues toda una situación favorable a sus intereses. Aquí tenemos otra cita del mismo Luis Antonio Vigó, que nos dice: cuenta que un periodista le señaló a Condoleezza Rice que debía observar con cuidado a Álvaro Uribe, por cuanto el hombre en el fondo era un gran hijo de... no lo puedo decir. La secretaria de Estado para ese entonces le respondió al periodista: recuerde siempre a Ford Dulles. Le responderé lo mismo que el gran analista le señaló a otro periodista cuando indagaba sobre el dictador nicaragüense Anastasio Somoza. Es verdad, es un hijo de pez, pero es nuestro hijo de pez. Se reía la RAI al Uribe Vélez, propietario de extenso prontuario elaborado por la DEA, el FBI y la CIA sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo. O sea,
Como ustedes verán, pues en esa época, el año 69, Luis Antonio Vigó ya alertaba y se vislumbraba todo lo que es los planes que se vienen elaborando en Colombia, que tienen factura el Departamento de Estado. Bueno, con esta abre boca vamos a dar la bienvenida a Juan Carlos. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Luis. Muy buenas tardes, buenos días. Buenos mediodías, pues son las 12:30. Buenas noches para quienes nos van a escuchar en las retransmisiones. Sumamente importante abrir el debate en medio de la coyuntura que se está viviendo, que suma mucho más allá del mero marco de la región. Los intereses de los Estados Unidos están concentrados en el globo, y en esta región lógicamente hay un insumo muy importante en la geopolítica, como es el caso de Colombia. Usted ha señalado el tema de la frontera entre Colombia y Venezuela son 2.219 kilómetros, y con ella un desarrollo de la economía que lógicamente ha venido plegado año tras año a tres elementos sustanciales: el tema del narcotráfico, el tema de la minería ilegal y un componente sumamente importante que recientemente cobra vigencia, que se convierte en Colombia en el segundo renglón de mayor ingreso después de las exportaciones, como es el tema de la remesa. Tan cínico ha sido el desarrollo del Estado colombiano que en la historia se ha preparado y ha condicionado para que la población colombiana se convierta en una de las diásporas más numerosas y significativas frente al número de pobladores que tiene Colombia. Alrededor del mundo la cifra puede estar hoy superando los 11 millones de colombianos, y ese elemento lo convirtió el Estado cínico. Digo el Estado cínico, los últimos 26 presidentes en Colombia, que es la misma línea de acción hegemónica del imperio estadounidense, en un instrumento para la recaudación de recursos. Llegó el año pasado a estar en 4.400 millones de dólares producto de los dineros que envía la mano de obra colombiana en el exilio. Señalo esta cifra para terminar. Repítela, por favor. 4.400 millones de dólares fue el ingreso que tuvo Colombia producto de la venta de la mano de obra de los colombianos y las colombianas en el exterior. Esa es una cifra considerable en relación a los 12.000 millones de dólares que nosotros hemos estimado mueve el negocio del contrabando a partir de gasolina, productos básicos, que impensable podría para un bogotano hoy en Colombia creer que todavía se llevan productos Made in Venezuela al territorio colombiano, y así es, todavía hay 47 productos que se van de contrabando en territorio colombiano. ¿Y por qué no se acaba esto? Porque hay todo un desarrollo del Estado colombiano en función de mantener una estructura que sostiene un hueco que se asimila a la inversión extranjera en Colombia, que está sobre 12.800 millones de dólares, que fue el del año inmediatamente anterior. Esa cifra es un poquito cercana a los 12.000 que maneja el gran negocio del contrabando en los 64 municipios que colindan con Venezuela, y los cerca de 6 millones de pobladores colombianos que se ven directamente beneficiados allí en aquel costado. Ese es un elemento importante en esta coyuntura. El segundo elemento tiene que ver con las medidas económicas, Luis, que se implementan en el territorio venezolano. Además, un gobierno soberano, autónomo, que clama y pregona la autodeterminación de los pueblos como este, se da a la tarea de plantearse un solo hecho novedoso, que es, uno, el incremento de la gasolina a precios internacionales, con las características o las particularidades del subsidio directo al que demanda el combustible, es decir, a la población como tal. Ese hecho tiene hoy honda preocupación en las finanzas internacionales. Los Estados Unidos tienen enorme preocupación porque el efecto de la gasolina en el corredor fronterizo va a impactar por lo menos en el 86% de los laboratorios que producen el alcaloide en Colombia, y eso va a tener un repunte en la curva indiscutiblemente para los consumidores, para los 50 millones de enfermos que tienen los Estados Unidos. Un elemento. Segundo elemento, todavía el gobierno, el quinto gobierno de Uribe, que se posesionó el pasado 7 de agosto,
no ha podido resolver el drama de cómo sustituye los cultivos de hoja de coca por pancoger en medio de una presión enorme que tienen los Estados Unidos para que la economía se sostenga desde la ilegalidad colombiana, pero que sostenga la legalidad de los Estados Unidos. Señalo esto porque el efecto gasolina va a tener efecto sobre los sembradíos de hoja de coca. Como no se van a poder sustituir las 209.000 hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, significa entonces que el campesinado, frente a la crisis que va a generar Venezuela en el corredor fronterizo, frente a la ausencia de los 12.000 millones de dólares, le va a tocar, impensable que no fuese así, crecer, aumentar el número de hectáreas de coca sembradas en Colombia. Y estimamos, frente al ejercicio de la economía, que para julio del año 2019 podríamos estar sobre 240.000 hectáreas de hoja de coca en Colombia, y eso va incluso con la tendencia que crezca, porque esta decisión soberana del gobierno y del pueblo venezolano frente al tema de gasolina va a impactar enormemente ahí. Tanto así que hay toda una estructura de orden internacional que tiene una campaña mediática con los cuatro grandes medios de comunicación en Colombia para motivar al venezolano a que vayan a vender sus fuerzas de trabajo a Colombia, país que conserva en algunas ciudades promedio de desempleo entre el 16 y el 24%, o con ciudades como Cúcuta que sobrepasa el 17% y el 64% de población vinculada laboralmente a la informalidad. Esta estructura, esta campaña con la cual el Estado, porque ya la agresión contra Venezuela no es la dinámica de un grupo de orden político o de algunas estructuras transnacionales de orden financiero, no, hay una política del Estado colombiano que requiere, que demanda una agresión y la generación de un conflicto de orden que supere el mero conflicto de orden político y diplomático y que trascienda lo militar, porque hay intereses de orden económico en la disputa. Y digo esto porque usted lo ha señalado, lo toma usted como insumo de fuente noticiosa. Los 4 años que le queda de reserva petrolera a Colombia empujan a que la crisis económica sea solventada con las reservas que se conservan en el subsuelo venezolano. Y ese desarrollo de orden político estructural que tiene hoy el Estado colombiano, que lo encabeza Iván Duque, es la instrucción explícita que tiene el plan maestro de los Estados Unidos para poder controlar esta región. No en vano Tabatinga hace un año y el ejercicio militar que arranca hoy, UNITAS 2018, que consagra además un ejercicio, uno pensaría que pudiese tener un elemento académico dentro de los aspectos militares, pero la coyuntura hoy de orden mundial, la situación que se está viviendo en Estados Unidos, Rusia, China, Estados Unidos y la situación económica europea agobian a los Estados Unidos y lógicamente nos ponen a pensar a que este ejercicio de UNITAS 2018, con la complacencia en esta oportunidad de Ecuador, que ha venido asumiendo una tendencia hacia la derecha, debe preocuparnos mucho más en el ejercicio de la cotidianidad venezolana y latinoamericana, y a los hombres y mujeres que somos amantes de la paz, porque de ahí se puede desprender un ejercicio o una maniobra mucho más agresiva para Venezuela, más aún cuando ya se conoce públicamente el embrión que dejó el expresidente Juan Manuel Santos cuando el pasado 8 de febrero anunciaba el incremento del pie de fuerza militar en la frontera y asumía para la Brigada 30, con sede en Cúcuta, la llegada de 3.000 nuevos efectivos. Y además, en la Brigada 30 está siendo conducida por un general, un militar que estuvo consagrado o destacado en la Embajada de Colombia en Washington. Y eso lógicamente refresca el escenario en que se está viviendo hoy. La frontera no es la frontera de la complacencia cotidiana que encontrábamos, Luis. Esta frontera hoy está siendo observada, monitoreada por las estructuras del imperialismo, pero además asumen como tal que la movilidad humana de los venezolanos al territorio colombiano debe ser un componente que cada día exacerbe más la condición de orden social para que pueda haber un estallido que produzca entonces la llegada de hombres armados de la estructura internacional, como en el caso de los Estados Unidos, frente a un ejercicio que además se acompaña en el plano económico. Y digo lo económico, como lo señalábamos al inicio del diálogo,
es muy importante las decisiones que se toman aquí en el efecto económico, política en Venezuela, para el efecto económico en Colombia, tanto así que hoy la frontera puede quedar paralizada con la primera acción de orden hacia el tema de la gasolina. La segunda dinámica con la cual algunos actores de la vida política colombiana están intentando motivar a los gremios en Norte de Santander, en el departamento de La Guajira, en Arauca y en Bichada, para que crean que el efecto de la decisión política en Venezuela no va a trascender allá, es que ya hay ejercicios de orden económico para generar mayor angustia en la población venezolana que está en el corredor fronterizo, incitando lógicamente a que hayan enormes travesías de a pie desde Arauca, desde Puerto Carreño, desde Cúcuta, desde Maicao, con destino a Quito, a Lima y a Santiago, porque parte del ejercicio internacional que se busca es eso, generar una matriz que permita sentar las bases en términos de lo mediático para determinar el nivel de crisis y determinar el momento en el cual las estructuras militares pudiesen avanzar, Luis. Pero estamos conversando con Juan Carlos Tano, coordinador de la Asociación Colombiano y Colombiana en Venezuela. Estamos grabando para su Radio Libre Enemigo Primero, Tu Comuna TV, La Piedrita Radio, Enciéndete y otros medios que nos siguen a nivel nacional. Bueno, aquí están hablando de cifras astronómicas. Las reservas internacionales de Venezuela son de 10.000 millones de dólares y estamos hablando que se calcula que esa pérdida de dinero sobrepasaría fácilmente los 12.000 hasta 16.000 millones de dólares anuales. O sea que por menos que eso le han dado de baja a más de uno en este mundo. Entonces estamos hablando también de que toda esa cantidad de dinero producto del narcotráfico también fluye no solamente a las arcas de Colombia, sino también eso va al sistema monetario norteamericano, y esto también va a incidir sobre los costos de la droga de esos 50 millones de consumidores que tienen los Estados Unidos, porque evidentemente la gasolina que se lleva de Venezuela, que también hay que decir que eso no es solamente culpa de Colombia, sino que hay una complicidad interna de parte nuestra, que las mafias pues han logrado penetrar, han logrado pervertir todo nuestro sistema de seguridad de frontera, todo nuestro sistema de mercado con PDVSA, porque ya se han hecho los cálculos, los pimpineros nada solo no pueden cargar con esa cantidad de combustible, sino que hay gandolas, camiones, inclusive se habla hasta de barcos que se han trasegado hacia Colombia. Entonces, evidentemente es importante que el pueblo venezolano y todos los pueblos del mundo pues conozcan esta realidad, como lo estamos aprovechando ahorita la presencia de la compañera Nancy Graterol y los compañeros y su camarógrafo que nos están grabando a nivel internacional, porque esta es una situación que sobrepasa una situación única en el mundo, donde un país pues está siendo prácticamente desangrado por una política de Estado, que es una política del Estado colombiano, pero también una política del Departamento de Estado norteamericano. Y ahí confluyen muchos intereses, como el sionismo israelí, que está presente en Colombia, y todas las mafias internacionales de gran capital financiero, porque acuérdense que esto es una suma de factores. Después de la invasión norteamericana a Afganistán es el primer país productor de opio. Bueno, ¿y cómo es eso que lo invadieron? Cuando estaban los talibanes no había opio, entonces ahora lo invadieron los Estados Unidos y el primer productor. ¿Por qué? Porque todo ese sistema de consumo de droga y el dinero de la droga, a la final, ¿a dónde va? Bueno, al sistema bancario norteamericano. Pues eso es mentira que ustedes se van a creer todo lo que pasa en la serie de televisión, Baywatch, Swatch, que ahí el que primero que hace un delito lo agarran. Al final todo eso va al mercado, porque ahí estamos hablando del capital. Y bueno, José Vicente, pues como lo dije al comienzo del programa, en ese artículo hace un análisis político militar, pues porque fundamenta
todo el pie de fuerza, como lo decía Juan Carlos. Colombia tiene el segundo ejército latinoamericano. Después de Brasil viene el ejército colombiano con casi legalmente 500.000 de hombres, más todas las estructuras militares y paramilitares conexas allí, aparte de las bases militares norteamericanas, que por aquí tenemos, después vamos a leer todos los datos en ese sentido. Pero entonces es importante señalar que todo eso que está pasando, o toda esa campaña que se ha hecho contra Venezuela, de la cual han sido víctimas muchos venezolanos que se van para allá. Bueno, aquí tenemos un conocedor de la materia. ¿Cuánto es el sueldo mínimo en Colombia, Juan Carlos Tano? El salario mínimo legal vigente mensual para este año está sobre 840.000 pesos colombianos. Eso dividido entre 2.966, que es el valor del dólar, le puede dar un poquito menos de $300 al mes, pero el impacto que tiene justamente sobre la población se podría comparar con el 70%, con menos del 70% de la capacidad adquisitiva que se tiene hoy en Venezuela. ¿Y por qué decimos esto, Luis? Porque en esencia ganar el salario mínimo en Colombia significa tener la posibilidad de pagar los servicios públicos para un estrato 3 en Colombia, lo que no equivale justamente al esfuerzo que se ha hecho desde Venezuela, cuando el salario va a estar marcado a partir de este 1 de septiembre en 1.800 soberanos. Eso muestra la realidad del pueblo. Ayer conocíamos las cifras que Jorge Rodríguez señalaba de manera pública, en donde se comparaba un poco el nivel de prestación de servicios como el tema, o derechos fundamentales como el tema de la salud de la población colombiana en el territorio venezolano y la población venezolana en Colombia. Y solo en los 4 estados que colindan con Colombia, los 64 municipios, cerca de 582.000 hijos de colombianos nacidos en el territorio venezolano atendidos por el sistema de salud público en Venezuela. Es decir, el Estado, el gobierno como tal asume esa responsabilidad. Y usted hace la revisión de lo que ha sido el registro administrativo de migrantes venezolanos en Colombia, donde la capacidad, la cobertura en salud no alcanza el 16%, y la mayoría de los niños venezolanos que están en el territorio colombiano, el 67% está por fuera del sistema escolar. Aquí las matrículas en los 64 municipios que colindan con Venezuela son sustancialmente de población hija de colombianos, nacida en el territorio venezolano, o de colombianos venidos de la geografía colombiana. Son dos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de migrar. Además que los niveles de acceso para el tema de la migración, que además la migración hoy es una coyuntura de orden político. No se está migrando por la estricta moda que pueden estar conservando los jóvenes en Venezuela. Se migra porque hay todo un desarrollo de orden mediático para convulsionar y para preparar de manera psicológica la migración de venezolanos. Yo creo que no hay condiciones distintas o incluso inmejorables en Venezuela hoy como las que vivimos nosotros en Colombia en los 54 años de guerra con la estructura armada de la FARC, ¿no? La guerra en Colombia produjo 7.400.000 desplazados internos y nunca tuvimos el ejercicio mediático de orden internacional para hacer un reconocimiento a ese conflicto. Solo cuando el conflicto en el año 2007 tomó una connotación y tuvimos el apoyo del compañero presidente Hugo Chávez, en ese momento logramos llevarlo al plano internacional con los acuerdos humanitarios que se hicieron. De resto, lo que se está viviendo hoy es un ejercicio de orden mediático que acumula de una fuerza para que la derecha pueda tener el ingrediente suficiente de dar el golpe maestro o el gran golpe en el territorio venezolano, que es fundamentalmente el tema de la migración. Insistimos con este tema porque es la coyuntura hoy que incluso está siendo asumida por organismos como el ACNUR, que en Cúcuta tienen estructuras de apoyo a la comunidad, no incluso respetando lo que ya han anunciado, que la migración venezolana que hoy va a Colombia, a Perú, a Ecuador, fundamentalmente vía terrestre, que esa migración no constituye sujeto de aplicación para el tema de refugio, es decir, no es población que esté siendo perseguida, amenazada o que su vida corra peligro en el territorio venezolano, es una migración que está siendo tentada por las estructuras comunicacionales e internacionales y que tiene hoy el calificativo de ser una migración de orden económico.
ese elemento es sumamente importante para tenerlo en cuenta, para tener la consideración que lo que está ocurriendo allá es un hecho sin precedente, porque el enemigo entiende que Venezuela, para el contexto universal, para el contexto mundial, está insurreccionando a los pueblos pobres y empobrecidos del mundo. Venezuela constituye una amenaza para quienes, para las transnacionales que no han podido llevarse la riqueza, para el imperio que no ha podido con el pueblo que ha tomado la decisión de ser libre y soberano, y por eso actúan de esa forma. Un elemento importante frente al tema de la migración que hemos conocido, Luis, ahí a propósito de la frontera. Colombia ha señalado que 37.000 venezolanos ingresan diariamente al territorio colombiano. Si usted revisa, hay 37.000 migraciones, luego cuando dan el panorama de cuánto retornan 36.000 venezolanos se quedan diariamente en Venezuela. De eso dice la ACNUR y el acompañamiento de la OIM, que es la agencia internacional para el tema de las migraciones de la ACNUR, que el 67% de esa población son colombianos nacidos en el territorio venezolano que obtuvieron documentación de Venezuela y regresan al territorio colombiano. Igual que las cifras que se han señalado recientemente de los 887.000 venezolanos que están en Colombia radicados, de eso se estima que 249.000 son colombianos nacidos en Venezuela que regresaron al país. Y estas cifras, Luis, se corroboran cuando la gobernación del Valle asume la necesidad no solo de hacer un registro de venezolanos migrantes en Venezuela, en Colombia, sino de hacer un registro de la población colombiana retornada, porque deambulan en las calles venezolanos con cédula venezolana, nacidas en Colombia, es decir, colombianos. Acuérdense de aquello del jus soli y del jus sanguíneo, nacidos en Colombia, que están hoy pidiendo limosna con el argumento de que en Venezuela hay una situación de orden general crítica que los obligó a salir del país. Cuando la gobernación del Valle entiende esa problemática, le dice al gobierno nacional: aquí hay que revisar el registro, pero además aquí hay que generar una política pública para atender a los connacionales que se están regresando. No solo hacer el escándalo en términos de lo internacional frente al tema de la migración de venezolanos, sino cómo atendemos, incluso desde el tema de la salud, a los nativos colombianos con un sistema tan precario como la Ley 100 del año 93, que es la que rige el sistema de salud pública en Colombia, que además fracasado en Chile o fracasado en Inglaterra, fue puesto a consideración del pueblo colombiano y aprobado lógicamente por el Congreso colombiano. Esos elementos son sumamente importantes para entender que algo mucho más grande detrás de lo que está ocurriendo en la frontera puede estarse suscitando frente al ejercicio entre Colombia y Venezuela, Luis. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Yo tengo otro compromiso. Bueno, por aquí vamos a repartir café y cachito, ¿vale? ¿Cómo te vas ahí, vale? Bueno, muy bien, Juan Carlos, para ir cerrando, es importante que veamos toda esta situación enfocándola desde las nuevas medidas que está tomando el gobierno de Venezuela, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, y que veamos la magnitud de la realidad. Si esas medidas no fueran positivas, si ellos no percibieran que estas medidas van a fructificar en mejor calidad de vida para los venezolanos, no lo hubiesen atacado de tal medida, no la estuvieran atacando, y lamentablemente pues hay toda una infraestructura mediático internacional y nacional que estimula, que atiza pues toda esta situación. Bueno, Juan Carlos, que aquí hay una cosa importante, un llamado. Nosotros necesitamos que las expresiones políticas o organizativas, tanto de Colombia como de Venezuela, hagamos política en función de llegar, de crear conciencia en esos 6 millones de colombianos que están en Venezuela, y también en los venezolanos que estamos acá interactuando con esa realidad. ¿Qué planes, qué actividades tienen ustedes que podamos divulgar acá, y qué orientaciones podemos decirle a cualquier, bueno, también colombiano y venezolano que vea este programa? Bueno, Luis, lo primero que hay que reflexionar aquí es el tema de la conciencia, ¿no? La población colombiana que llegó al territorio venezolano
antes de los 70 no tenía los mismos niveles de conciencia que los que salieron en los últimos 20 años en Colombia, porque digamos que la primera oleada de la migración colombiana, si bien está sumada en el componente de orden político por el asesinato de Gaitán en el 48, generó un estereotipo frente a la condición económica, es decir, nos hicieron creer que salíamos no producto del conflicto armado o de orden social y político, sino porque buscábamos experiencias o buscábamos transformar nuestra realidad económica en países distintos al nuestro. Y por eso esa población hoy puede tener la connotación de ser un militante activo o inactivo de sectores de oposición en Venezuela. Pero la migración que llegó incluso a mediados del 85 para acá, que empezó a vivir el proceso caótico cuando la economía colombiana tuvo el ingrediente del narcotráfico a partir de los años 80, esa migración tiene un poco mayor grado de conciencia, y todavía la que llega justamente en los últimos 20 años asume más la responsabilidad, porque ha existido un deterioro de la condición de vida del colombiano que lógicamente no puede resolver las condiciones económicas en el escenario nativo y se ve obligado a migrar. La población colombiana demanda aquí incluso mayores niveles de conciencia. No va a ser fácil pensar que 5 millones de colombianos hoy de manera expresa salen a tomar decisiones frente a lo que está ocurriendo en Colombia. Vemos los resultados electorales y entendemos lógicamente que no son positivos en el plano internacional, ni siquiera cuando la condición era determinar si queríamos que hubiera paz o guerra con el plebiscito por la paz en Colombia. Venezuela sigue teniendo una tradición de voto de la derecha de la población colombiana, pese a que tenemos unas cifras que hemos señalado, cerca de 500.000 viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela han sido entregadas a colombianos y colombianas. El sistema de salud público en Venezuela, con todas las dificultades que tiene, está por encima de la oferta pública de la Ley 100 en Colombia el año 93, pese a que las condiciones de orden económico aquí, con el agravante de la Resolución 8 y el empobrecimiento del bolívar en la frontera, que tiene efectos sobre la ampliación de precios de bienes y productos en el territorio venezolano, pese a eso tenemos una economía holgada en la cual los niveles de desempleo de la colombianidad en Venezuela son casi nulos o inexistentes. ¿Qué significa esto? Que todo eso no nos ha dado pie para que los niveles de conciencia sean multiplicados en función de eso. Por eso el llamado es a convencer, a intentar de hacerle un análisis mucho más mesurado a esa población de origen colombiano que llegó motivado más por los intereses económicos que por los intereses de orden político. Quienes tenemos actividades de orden político, social, comunitaria, les es mucho más fácil entender los procesos de integración que está hoy desarrollando Venezuela que aquellos que vinimos única y exclusivamente a generar trabajo para obtener un recurso con el cual aspirábamos algún día enviar al territorio colombiano para que nuestras familias vivieran, que eso no fue posible. ¿Por qué? Porque las condiciones de la sociedad venezolana fueron de tal magnitud que nos arroparon, y hoy usted encuentra primera, segunda y tercera generación de la migración, incluso con postura de derecha, cuando tienen la mayoría de los beneficios que cualquier sociedad alguna distinta a la venezolana pidiera para ellos, ¿no? Me refiero a todo lo que significa la oferta pública desde las misiones en el territorio venezolano, que lógicamente nos han mejorado la condición. Con esto entonces, Luis, cierro. Uno es el llamado al pueblo venezolano para que donde encuentra un colombiano pueda generar una conducta que pueda permitir el mejoramiento de su nivel de conciencia. No es la confrontación, aunque hubiese votado por Duque, hubiese votado por Uribe, por incluso votar en contrario. Hoy la realidad es que si estos dos países o el gobierno colombiano en acólito con el gobierno estadounidense genera una condición de guerra, no va a ser posible pararla, porque uno sabe cuándo inicia el conflicto, pero no cuándo termina. Y creo que hay un papel importante los colombianos que aún no viven o no vivieron la experiencia de la guerra, o se creyeron la idea de que éramos de mejor familia y veníamos a disfrutar otros escenarios distintos, para poder convencerlos frente a la realidad, lo que significa el traumatismo, las consecuencias de una guerra de orden internacional para la cual tampoco el ejército colombiano está preparado, porque el ejército colombiano está preparado para guerra de guerrilla, y los 570.000 hombres que tiene, aunque los pongan hoy a disposición de la OTAN,
no tienen la capacidad suficiente. Acuérdense que Colombia solo fue hasta la guerra del 53-54 en Corea en acompañamiento del Batallón Colombia. De resto, esos elementos son los que hay que traer hoy a consideración para que nuestros hermanos colombianos podamos mejorar los niveles de conciencia, entender que esta es una lucha de clase, que los ricos hoy en cabeza de Duque, ayer en cabeza de Santos o anterior en cabeza de Uribe, tienen la condición de serle útil y serle fiel a los grandes acuerdos como los acuerdos económicos que tienen con Israel o los 17 tratados de libre comercio que hay firmado en Colombia. Ese sería el punto esencial para pedirle a nuestros hermanos venezolanos ayudar en hacer un mejoramiento de la conciencia de nuestros hermanos colombianos, que todavía no entendemos la dimensión de lo que se está jugando hoy entre Colombia y Venezuela. Luis, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, un aplauso para Juan Carlos Tano de la Asociación Colombiana en Venezuela. Y bueno, gracias Juan Carlos, no te llega el micrófono porque Pepe me lo va a cobrar, Nancy después. Bueno, Chalo, da la vuelta por aquí para que te encargue de las preguntas y Un aplauso para Chalo, vale, que estaba de viaje, vale, gracias Juan Carlos. Te debemos el café. Bueno, no sé si Martorano quisiera apuntar a algo, pero primero una muchacha bonita. Chili. La poesía, Chili, poesía. Ahí mismo, ahí en la sombrita, Poesía. La poetisa, que teníamos tiempo que no la escuchábamos, por lo menos yo. La poesía. Disculpa la primera persona. ¿Sí sentada ahí? Sí. ¿No se vale? Bueno, con esta poesía elogio a mi presi Maduro, porque si antes lo amaba, ahora lo amo más. ¡Que viva Maduro! A mi presidente obrero le hice esta poesía para en algo demostrarle que le estoy agradecida. Cada vez que abro mis ojos y percibo un nuevo día, al Creador le doy las gracias por mantenerlo con vida. En mi mente no me cabe que Él nos pudiera faltar, y el día del atentado nunca se me va a olvidar. Si antes a Dios pedía que siempre me lo cuidara, ahora yo le suplico que no me le pase nada, ya que todo lo logrado en esta revolución de un plumazo acabaría, no tendríamos dirección. Si algo yo le agradezco a mi presidente obrero, es su aguante y resistencia como todo un gran guerrero. Pues otro se hubiese ido y el barco hubiera dejado con todos sus ocupantes anclado y abandonado. Pero nuestro Nicolás aquí sigue y seguirá al frente de este timón que con sabiduría guiará para seguir obteniendo en amor y en hermandad los logros y las victorias y esta hermosa libertad, esta paz maravillosa que hemos podido lograr y que solo Nicolás nos puede garantizar. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias, Chile. Bueno, Juan Martorano, con el tema que estábamos conversando, Juan, de... Mira, el sol está terrible, ¿vale? Quédate aquí, Juan. Uy, cuidado, te vas a quedar. Permiso, déjame... Bueno, un aplauso para Martorano, ¿vale? Doctor Juan Martorano, abogado constituyentista. Adelante, Juan. Sí, bueno, buenas tardes. Quisimos asistir en el día de hoy en cumplimiento de una promesa que hicimos la semana pasada de asistir. Nosotros la semana pasada estuvimos reflexionando un poco, ¿no? Como lo hacía el compañero Pedro Briceño, el Petro, con respecto al alcance de las medidas económicas dictadas por el presidente Nicolás Maduro. Y evidentemente, cuando lo explicamos, nos habíamos centrado en lo que tenía que ver fundamentalmente con el tipo de cambio o con la manipulación del tipo de cambio, como lo dice la economista Pascualina Curcio, pero es que estas medidas no se pueden entender solamente con la manipulación del tipo de cambio. Y era lo que te comentaba, que de hecho los marcadores del precio del dólar ilegal ya daban un promedio de 106.80 bolívares soberanos. La cuestión está
que nosotros lo dijimos la semana pasada. Por eso es que hay que prestar muchísima, pero muchísima atención a los anuncios que viene haciendo el presidente Nicolás Maduro. Es que la semana pasada yo dije que si bien es cierto que el salario mínimo son 1.800 bolívares soberanos, la medida comienza a entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre. Eso es importante tomarlo en cuenta. La medida de acuerdo a las gacetas, entra el 1 de septiembre, pero efectivamente el 7 de septiembre. ¿Por qué el 7 de septiembre? Porque es el 7 de septiembre y hay que estar pendientes porque en las próximas horas el presidente va a anunciar las tablas, va a anunciar el cesta ticket. Así que esta jugada, porque me centro en los productos, en los 25 precios de los primeros productos, que sin duda ha habido una especulación importante. Es importante, y sobre todo aquí que hay algunos comercios que entiendan, porque todavía tenemos el pensamiento dolarizado. Sí es. Todavía tenemos el pensamiento dolarizado, pero les voy a dar un dato, y lo decíamos aquí la semana pasada, cuando con el batallón de apoyo José de la Cruz Paredes, nosotros finales del mes de enero, mes de febrero, hablamos de la revaluación del bolívar. Y sobre todo aquí que hay bastantes comercios, les digo algo, no es negocio acaparar productos con el anclaje del bolívar al petro. No les conviene. No les conviene. O sea, cuando se les viene diciendo, y solamente por sentarme en los 25 precios acordados, porque hago un inciso, ya hay otros productos, por lo menos de higiene y de limpieza, que también ya hay unas empresas que acordaron unos precios. ¿Vos dijiste precios acordados? Precios acordados. Eso quiere decir que hubo una previa reunión, ¿verdad?, donde se establecieron unas normas. ¿Y cómo es posible que el precio de la carne, para decírselo a aquellos que nos están escuchando a través de la radio, y aquí presente, costaba 70 bolívares antes del petro, ¿verdad? Así es. Okay, y entonces de benevolencia del gobierno bolivariano le ponen 90 y no hay carne. ¿Qué van a hacer con esa carne? Que por cierto, yo la única, y fíjate, a propósito, y lo dijimos aquí porque surgió una de las preguntas, la única observación que yo le tengo a la resolución de los 25 precios acordados, por ejemplo, tú estás hablando del precio de la carne, y qué casualidad que esa observación que se hizo en este mismo foro la dijo la compañera María Alejandra Díaz. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que recordar de la historia. Sí. ¿Por qué? Porque cuando el comandante Chávez estableció una ley de precio justo, que fue el primero, ¿tú no te acuerdas que, por ejemplo, empezaron a desaparecer todos los productos regulados y empezó a aparecer un arroz saborizado de ajo, de toda esa serie de elementos? Sí, el juego del marketing. Así es. Entonces, Chávez... Por cierto, ¿qué desodorante usas tú? No voy a promover. No, pero te lo digo porque hasta eso son tan imbéciles. Porque son, o sea, los empresarios son tan imbéciles o estúpidos, porque lean el libro de Paul Taborí, si es mentira lo que estoy diciendo, la estupidez humana, pero son estúpidos porque, date cuenta, ya el venezolano dejó de estar posesionado contra productos de marca. Así es. Porque de algo sirve la crisis. El desodorante mío lo compartí yo en mi casa con mi hijo. Okay, no sé ni cómo se llama, porque las marcas se acabaron, porque ellos mismos tomaron su mercado, por indolentes, por sinvergüenza, por ladrones. Entonces, la única salvedad que habría es, por ejemplo, ellos fijaron el precio de la carne, o se fijó acordado, en 90 bolívares. Alguien como que me aclaró que ese precio es de la carne de primera. Primera, que todavía no hemos llegado, ahora viene claro. La cuestión está, sobre todo para los que somos abogados, y es la viveza que tratan de aplicar los comerciantes, es que dicen de que la Gaceta no estipula el tipo de carne. Ok, está bien. Y eso es algo que materialmente se puede corregir. Pero la red como tal beneficiada en los cortes
te dice qué tipo de carne. Claro. Desconocido, un país que... Fue una advertencia que nosotros hicimos acá por una pregunta que surgió y yo también lo pensé. O como están tratando de hacer de que esta gente compra un pollo beneficiado, pero entonces ahora nos quieren vender el kilo de muslo. En tanto, no. El kilo de pollo está regulado en 78 bolívares. Con todo y el trajín, ¿tú sabes lo que hacen? Agarran una inyectadora y vienen la bolsa de agua. Así y lo meten en una caja para que se descongele. Pero imagínate que comerciante aquí, que ladrón. Pero más allá de eso, yo vuelvo e insisto en lo que nosotros advertíamos la semana pasada. Eso era parte del juego. En el juego que el Ejecutivo Nacional previó, eso era parte del juego. Porque todavía el salario petrolizado no ha entrado en vigencia. Muy importante eso. Y el 7 de septiembre, después que se fijen las tablas, es que se cobra el primer salario a precio de petro, que por cierto se va a hacer por lo menos en 2 tandas a través del mecanismo del carné de la patria. Es así. A través del mecanismo del carné de la patria. Entonces tiene que ver un poco con que no vale la pena acaparar, porque sencillamente lo que hoy cuesta 90, mañana va a costar 90 también. Por eso es que hay que descolonizar y desdolarizar el pensamiento. O sea que cuando tú dices algo, y me disculpo otra vez el inciso, que el acaparamiento, si tú vas ahorita al Boulevard de Catia, donde está, bueno, lamentablemente nuestra Catia nos la convirtieron en un antro de delincuentes y de planes y de mafia, ¿no? Hay cartones de huevo completo en efectivo. Oye, pues sigue jugando eso. 5.002, o sea, 52 petros. Okay, 52 bolívares. El cartón que el precio es 85. Imagínate cómo tendrán huevos acaparados estos delincuentes que lo están vendiendo a 5.000. Porque eso es parte de la guerra, pero... A 50. Sí, soberano. 52 bolívares soberano. Soberano. Pero hay otro elemento adicional. Gracias, Luis. Hay otro elemento adicional, que ese sí no lo tratamos la semana pasada. Algo de eso comentó el tocayo Juan Carlos Tano y lo comentaba el compañero Pedro. ¿Qué es? Porque yo nada más estoy hablando de la manipulación del tipo de cambio, pero es que nosotros no estamos hablando del contrabando de extracción del combustible, que con esta medida que está tomando el presidente Maduro golpea a la mafia de Cúcuta. Y bien duro. O sea, no es solamente el anclaje del bolívar al petro, que inclusive ayer el compañero Jorge Rodríguez confirmó lo que nosotros dijimos una semana antes, porque todo el mundo habla de que un petro son 3.600 bolívares soberanos, pero nadie se preguntó de dónde salieron esos 3.600 bolívares soberanos, que nosotros lo explicamos aquí y dijimos que la semana previa la medida de reconversión fue clave. $60 barril de petróleo por los 6 millones que ellos decían que valía el dólar today una semana antes. Da 360 aplicándole a la regla de los 5-0, o yo no digo 5-0 por el chiste del gallego que una vez contamos aquí, sino de correr 5 lugares la coma hacia la izquierda. Así y da los 3.600. Como también explicábamos lo de los 1.800, ¿por qué? El anclaje del salario mínimo, porque el otro 1.800 es el que va a fluctuar. Por cierto que ya en el DICOM, que tampoco interviene el gobierno, está ya el precio del bolívar con respecto al dólar en 61 bolívares ya. Entonces está la medida del contrabando, contra el contrabando de extracción, donde a usted se le va a subsidiar el combustible a través del mecanismo del carné de la patria, y que por cierto hay que desmontar, porque el que no se quiera sacar su carné no hay problema, está en su libertad y en su derecho de no sacárselo. Ahora, como lo decía ayer el compañero Diosdado, cuando vaya la bomba, no chille cuando le cobren la gasolina a precios internacionales. Así es. Y el otro elemento que no se ha destacado tiene que ver con la medida, con la decisión a partir del próximo 11 de septiembre, como para darle la vuelta, ¿no? No, y es una, semióticamente usted que maneja la semiótica. A eso iba, porque el 11 de septiembre se recuerda como el derribo de las Torres Gemelas. Claro, el 11 de septiembre se recuerda como la caída
o el derrocamiento del primer y el asesinato de Salvador Allende, pero dándole la vuelta, pero en positivo. Ahora usted va a poder ahorrar en oro. O sea, no es solamente que en este momento usted vea, es más, de momento no piensen, y no es que le estoy haciendo mala cuña a los negocios de acá que tienen zapatos o que tienen ropa, pero es que eso todavía no ha entrado, y lo dijimos, y el mismo presidente lo ha venido diciendo. Apenas han salido unos primeros 25 productos y ya vienen otros que son de bienes y limpieza, pero es que el mismo presidente dijo que viene calzado y viene la ropa. No nos desesperemos. Si estuvimos 5 años en resistencia con una dolarización de precios, evidentemente estamos en un proceso que lo dijimos no iba a ser de la noche a la mañana, gradual y paulatino, de estabilización de la economía. Y por eso hablábamos, por ejemplo, a propósito de los temblores, como por ejemplo que me esté moviendo la mesa, eso iba a ser así. Eso dentro de los juegos estratégicos del gobierno, eso estaba previsto. Claro. Ahora bien, para no extenderme tanto, y sobre todo por el hermano Chalo que también tiene cosas que decir. No. Sigue. Bueno. Yo creo que lo que sí es importante, porque nosotros lo veníamos diciendo y se reitera con lo que veníamos diciendo la semana pasada cuando hablábamos que Carlos Marx señalaba de que los grandes cambios políticos y hasta revolucionarios vienen dados por las transformaciones económicas. No, y es importante decirle a la gente hoy que es el momento de pensar como venezolano. Es el momento de que hay un elemento importante cuando se es joven, que los países que fuéramos sometidos a esta crisis o asediados como estamos nosotros ahorita con esas amenazas, ¿no? Y cuando tú hablas lo del temblor y yo veo lo del Apure y veo lo que está pasando en Puerto Ayacucho, hago una simple retrospectiva y me voy al año 85 en el Limón, cuando se sabía que venía una nube, ¿no? Para decir todo lo contrario a lo que se quiso hacer los norteamericanos, que pasaron que el sismo fue de 7.3 y obviaron que nosotros tenemos hoy en día Fonvici, que tiene todos los aparatos más sofisticados que es y que a nosotros indirectamente, aunque yo no estoy ya en ese ministerio, me llega todos los días esa información no fidedigna, ¿no? Tratar de tocarnos, entonces irse a lo que, para irme más allá, ¿no? Lo que decía el San Pedro cuando el terremoto a Haití, que ese día en el mundo 2024 terremotos, ¿no? Y solo 3 en profundidad 10, ¿no? Y eso es importante porque hay que decirle a nuestros usuarios y usuarias, a las personas, que es posible que un invento de un gran científico, que por cierto fue muy robado, le robaron muchos inventos, inclusive ha habido premios Nobel que tienen como invento de él, estoy hablando inclusive donde estamos hablando ahorita, que es la radio. Resulta que la radio no la inventó Marconi. La radio es de Nicolás Tesla, que inventó también un aparatico que ustedes tienen en su casa que trabajan con ondas electromagnéticas. Entonces eso es importante, ¿no? Si se pudo hace 33 años cuando lo del limón, ¿verdad? ¿Por qué los gringos no pueden provocar? ¿Por qué no nos están provocando eso? ¿Cómo que no? O sea, imagínate, porque hay que pensar así. Nosotros que somos, vuelvo y repito, perdonen la primera persona y la petulancia, ¿no? Nosotros que somos investigadores, imagínate que ni Dios lo quiera, si hubieran caído unos 7 edificios, ¿verdad? En Caracas, 8 en otro lado, 9 en otro lado, el área crecido, iba a pasar lo que quiso hacer Raúl Salazar, el traidor, aquel día de la helada del 16 de diciembre de 1999, cuando estábamos votando nuestra magna constitución y que nos tiene aquí, ¿no? Poniendo el libro de Vigo como la constitución, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado, porque no había salido el buque que salió de Houston, pero aquí tenemos a la 4ª flota en Reina Batrí o en Atobril, aquí en Marú y Curazao, hubieran cruzado con su ayuda humanitaria, ¿no? Sí, entonces... O sea, son cosas que la gente, el venezolano tiene que pensar, o sea, también para aliviarlo del estómago, porque también es que le dieron un poco de dinero, entonces quiere comprar 20 paquetes de pan, de harina pan o de otra harina. O sea, ¿para qué? Si eso no va a aumentar de precio, ejemplo, no va a aumentar de precio.
Eso está estipulado ahí. Entonces hay que pensar también a bajarle 2, que como tenemos, y me disculpan, dinero, ¿entiendes? Tenemos que volvernos locos comprarnos, hay que comprar lo necesario y hay que hacer algo que dijo el presidente, usted lo acaba de decir, el 11 de septiembre que comienza, que es el ahorro, es necesario el ahorro. Este es un pueblo que ahorraba y ese es un pueblo que hay que pensar a futuro, para que esos muchachos, terminando con lo que comencé, para que esos jóvenes puedan formar las empresas del futuro, lo que va a ser el futuro, y dentro de 20 años tendremos uno, a lo mejor ya uno no exista, tendremos unos jóvenes que tendrán empresas solidificadas y que sean socialistas y que tengan la visión socializante. Sí, fíjense, yo quería cerrar por el día de hoy, porque ratifico lo que la semana pasada, gracias Pascual, que siempre lleva nuestro registro, con las esperanzas, pero también con las necesarias advertencias. Nosotros decíamos la semana pasada que estas medidas económicas no iban a estar exentas de amenazas y de acechanza. No en balde, el 4 de agosto trataron de descabezar al Estado venezolano. No solamente era el intento de asesinato del jefe de Estado venezolano, no solamente se trataba de ello, sino, como todos ustedes saben, que ahí estuvo presente el fiscal general, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos del Estado venezolano. Pero es que ese magnicidio en grado de frustración, y que afortunadamente fracasó, no quiere decir contra la patria de Bolívar y de Hugo Chávez. No en balde, el día de ayer y tal vez el día de hoy, por eso fue que nosotros empezamos un poco tarde la intervención, hubo una interrupción del servicio eléctrico. No en balde, incluso ya con más elementos, porque yo traté de verificar las redes y por algunas personas que me escribieron, se ratifica sobre la posibilidad de un sabotaje. Yo particularmente, Juan Martorano, yo dificulto que lo que nosotros vimos en el año 2014 y en el 2017 lo veamos. O sea, volver a ver a estos mercenarios cerrando y terroristas cerrando calles, no es que sea imposible. Asesinando y quemando. Ya, a eso voy, permíteme, a eso voy. Discúlpame. A eso voy. Lo veo no imposible, pero sí más difícil. Lo que pudiera venir es algo mucho más peligroso, porque estaríamos hablando ya no de una guarimba o de un acto terrorista, sino que estaríamos hablando, y el presidente de la República fue parte de ese ensayo, de asesinatos selectivos y de sabotajes. Sin descartar, y de hecho por eso no ahondé en eso, porque lo habló un poco el compañero Juan Carlos Tanu, nosotros lo dijimos la semana pasada, a partir del día de hoy arranca el ejercicio UNITAS. Y casualmente, yo no sé si ustedes saben, el presidente de Colombia, Iván Duque, firmó unos convenios con Gran Bretaña, sobre todo en materia de defensa. ¿Ustedes saben cuántas armadas participan del ejercicio de UNITAS? No, 15 países. 15 países. 15 países. Estaríamos hablando de prácticamente la mafia de Lima, estamos hablando de Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Pero uno de esos países que está participando, qué casualidad, es Gran Bretaña. Y el presidente Iván Duque firma convenios con Gran Bretaña, que es igual a hablar de la OTAN. Mire, sincero y siendo un poco ingenuo, y con respeto a los camaradas periodistas y a ti, Luis, todo, a mí me da ciertas cosas.
Cuando yo veo por lo menos estos camaradas que están ahorita, acaban de ir ahí ahorita, que son de una emisora de Londres, que nosotros no le preguntamos quiénes son, no sabemos quiénes son ellos. Y qué casualidad que estamos hablando del cerebro que mueve, ¿no? Los Estados Unidos es el pulpo que ejecuta. El cerebro es los ingleses. Entonces esta es una emisora de Gran Bretaña o de Inglaterra, ¿no? La BBC. Sí, no sé si es la BBC, porque no le preguntamos. Seguimos siendo ingenuos nosotros. Ok, seguimos siendo ingenuos, ¿entiendes? Y eso hay que estar muy pendiente, ¿no? Yo le decía al amigo, porque tuvo una experiencia conmigo, y disculpa que lo haga en primera persona aquí de nuevo, hay que preguntar, hay que unar, Sí. hay que dejar de ser pendejo. Sí, y yo hay lo que voy- dejar de ser pendejo. Y yo lo voy a redondear con, Claro. con esa advertencia que nos dice Chalo, y necesario es contar esta anécdota. Cuando nosotros estábamos, y una pequeña digresión, Claro. pero que tiene que ver con este esfuerzo que estamos haciendo, porque tú dices que el que tiene el poder de la memoria tendrá el poder de la victoria. Y nosotros, yo creo que no por casualidad estamos nada más y nada menos que en una esquina histórica como la esquina de Gradilla, donde se forjó la independencia de Venezuela. Entonces, y sin darle una connotación religiosa a esto, pero el mismo Chávez nos parafraseaba a Jesús cuando decía, tienen que ser sencillos como las palomas, o cándidos como las palomas, pero astutos como las serpientes. Particularmente este servidor, y no lo digo por jactancia, que ha tenido la oportunidad de hablar hasta en medios internacionales, hasta de debatir en medios internacionales con voceros de la derecha, uno de ellos, uno de no muy grata recordación, llamado Luis Florido, y que terminó en el florero con la cabeza, y que escribo algunos artículos de opinión y algunas entrevistas en medios alternativos, en algunas veces cuando se acuerdan los amigos de Venezolana Televisión, pero gracias a Dios existe Tu Comuna TV y la red de investigación comunitaria. Yo no me voy a esconder y yo voy a seguir en las calles. Pero lo que dice el compañero Chalo es cierto. Aquí ocurrió en una oportunidad, y fue en un acto en homenaje al camarada Fidel Castro, donde una supuesta estudiante de la UBB nos hizo una entrevista, confiado en uno del equipo, está bien, pero cuando la muchacha empezó a preguntar, oye, para ser una estudiante del UBB y que tú cuestiones a Fidel y que digas que en Cuba hay una crisis terrible, me hizo ruido. Al poco tiempo, y gracias a las redes, nos dimos cuenta que la muchacha no era de ninguna UBB, era nada más y nada menos de un portal web llamado El Pitazo. El Pitazo, para el que no lo sepa, por eso a veces manejamos el sarcasmo y decíamos, bueno, un saludo, y lo saludamos de aquí a la gente del Pitazo. Es un medio web de la extrema derecha venezolana, y se nos infiltró aquí en la propia Plaza Bolívar y tergiversó toda la información, porque hasta de paso me nombraron, de paso. Entonces, en este tipo de batallas, en lo que todos somos importantes y de alguna manera el enemigo nos identifica, y como estamos hablando de elementos de sabotaje y de asesinato selectivo, evidentemente es mucho más complicado acabar con la vida del jefe del Estado. Pero de los mandos medios hacia abajo sí somos mucho más vulnerables. Entonces, además de estos elementos del conocimiento, del debate, el ejercicio de los derechos, también nosotros tenemos que tener un mínimo de astucia, de audacia y de tomar algunas medidas mínimas de seguridad para cuidarnos entre todos y entre todos. Entonces, Mira, Juan, yo lo voy... te quiero hacer una pregunta, ella quería. Entonces, yo lo voy a dejar por el día de hoy hasta aquí para, bueno, no sé... No, yo te doy las gracias, Juan. De le doy las manera gracias a todos ellos. Si alguien quiere decir algo, con mucho exacto, gusto. alguna cuestión para escucharle y si está de nuestra posibilidad de hacer alguna... Dale el micrófono a ella. Al responder en la medida de nuestra posibilidad de las interrogantes y las dudas. No importa, pero diga. Haga la pregunta. Quería que por favor explicaras qué significa fluctuar, porque muchas personas aquí sepan qué significa eso. Fluctuación. Fluctuar. Sí, la fluctuación tiene que ver con una variación del valor del, en este caso del bolívar, con respecto al petro, no al dólar.
O sea, eso puede, de repente el valor puede, en un momento puede subir, en un momento puede bajar. Eso lo va a determinar lo que llaman las leyes de economía de la oferta y la demanda. Por ejemplo, hoy, de acuerdo a lo que llaman el DICOM, que es la cotización, la subasta de divisa legal, está en 61 bolívares por dólar, aun cuando nuestra cesta petrolera, recordemos que un petro es igual a 60 dólares. Si esos 60 dólares se multiplican por esos 61 bolívares, evidentemente eso hace que el valor que estableció el presidente Maduro con respecto al petro se mueve hacia arriba. Ahora, como lo dijo el buen amigo Tony Bosa, sí, lo que pasa es por qué se mantiene el valor tanto del salario mínimo como de... y también tomando en cuenta la subida de la cesta petrolera. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay un solo elemento que habría que definir, pero eso lo sabrá hacer el presidente Maduro en su momento, porque era una de las preguntas que yo tenía, y es de la jugada que trata el enemigo, porque los marcadores ilegales también andan vueltos locos, cotizan en bolívar soberano, y hay un portal que llaman dólar B, que da un promedio de todos los marcadores y da 106, no, miento, daba 130. Eso está loco. 130. 140, bueno, aproximadamente, ese es el promedio. Por eso yo vuelvo y repito lo que dije. 14 millones. No nos olvidemos que todavía no ha entrado en vigencia el salario petrolizado. Uno. Y el otro elemento es que esa periodicidad o la variación del anclaje del petro y del salario mínimo, que es medio petro, en su momento lo determinará el presidente. ¿Por qué no se anuncia y por qué no se dice? Maduro lo ha dicho y por eso hemos dicho, tenemos que estar muy pendientes de los anuncios económicos y de todas las aritas que viene tocando el presidente, porque no nos olvidemos que estamos en una guerra, compañeros. Entonces era un poco eso, pues. ¿Pascual quiere? Acá, Pascual. Bueno, gracias por la oportunidad y Allá abajo. escuchando las reflexiones de ustedes, no me queda sino alabar a nuestro pueblo revolucionario, que a pesar de todo y de inclusive nuestro desconocimiento, aguantamos la pela, e inclusive a los compañeros que nos adversan, porque hay que reconocer que dentro de la diversidad y la adversidad los compañeros no comieron casquillo, porque hubo gente que a través de los medios los atosigó y los atormentó para que nos matáramos entre hermanos y hermanos y después caernos con rapiña con estos soldados, con estos ejércitos que nos vienen desde hace tiempo, porque de manera, ¿te acuerdas de la Pronoxis? Ajá, que nuestros compañeros hacían gala, nos decían que ya llevábamos años siendo rodeados y no lo veíamos. ¿Qué estaban esperando ellos? Que nos diéramos una pela entre nosotros, hermanas y hermanos venezolanos, para después caer como los buitres, porque ni siquiera eran capaces de atacarnos de manera directa, sino, vamos a decir, disfrutar de los despojos. Entonces, un humilde tributo al pueblo venezolano, el que nos favorece y el que nos adversa política, porque decidió mantener la hermandad y la lucha. Bravo. Importantísimo. Por otro lado, nosotros tenemos, y lo repetimos en cada programa, tenemos un momento histórico muy interesante, porque a diferencia de otros momentos, tenemos el plan de la patria, donde favorecedor de la propuesta revolucionaria como el que nos adversa puede sentirse integrado, porque todos somos bolivarianos y luchamos por la independencia. Algunos tienen su perspectiva. Dos, eso que nosotros llamamos socialismo y que Bolívar en su momento llamó la mayor suma de felicidad para todos. El término lo podemos discutir, pero tenemos, si usted es cristiano, si usted es musulmán, si usted es chavista o de repente usted nos adversa políticamente, pero si usted se indigna ante la injusticia, estamos todos del mismo lado. Eso es importante. Entonces, consolidar la mayor suma de felicidad para todos, que está puesto en el objetivo 2, que es consolidar el socialismo. El 3, convertir a Venezuela en un país potencia.
con nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos. Venezuela no puede estar sola, y eso lo vaticinó con la famosa pronoxis Miranda y Bolívar. No puede estar sola ante sujetos tan voraces como el imperio, porque ellos siguen siendo súbditos, el imperio europeo, le hace corona británica, corona española y todos esos monarcas. No podemos contra ellos. Entonces es necesaria e importantísima la unidad caribeño-latinoamericana para poder adversar a esos tiranos. El cuarto objetivo: construir ese famoso mundo multicéntrico y multipolar. Volvemos al pensamiento de Bolívar, y disculpen que lo repito en todos los programas, porque estos tienen que ser nuestros 10 mandamientos. Ese famoso equilibrio del universo del que habló hace 200 años Bolívar. El quinto objetivo: conservar la vida en el planeta. Fíjense, reitero, el hecho de que nuestras hermanas que nos adversan decidieron ignorar a aquellos que los tenían atosigados y decir, mira, yo le puedo tener rabia a Pascual, a Juan, a Chalo, no sé qué, pero tampoco los voy a matar. Y el viceversa. Nosotros, a pesar de las canalladas, los asesinatos selectivos que hicieron con nuestros líderes revolucionarios y presente, Robert Serra, nuestro camarada Otaiza, todos, Danilo, presentes todavía con nosotros en nuestros corazones, nuestras campesinas y campesinos que han sido maltratados. No cedimos al capricho de ellos de seguir en el ataque contra la hermana y el hermano. Así que, importantísimo, y reiteramos, revolucionario que se respete tiene que formarse políticamente, porque esto nos da la oportunidad de reencontrarnos en el camino. Y aprovecho, si tienen la posibilidad, algunos de nuestras compañeras y compañeros, que asumamos el hecho que estamos en guerra. Entonces, una invitación a nuestros líderes: léase y escúchese. Nuestra compañera en funciones, alcalde del municipio bolivariano Libertador, nuestra compañera jefa de gobierno, nuestro compañero ministro de la Defensa, asumamos que estamos en guerra y proponemos que se saquen las unidades de transporte para someter a los tiranos del transporte. Vamos a agarrar a aquellos que a pesar de que nos subieron los precios, todavía nos maltratan. Porque me consta que en comunidades como Carapita y Antímano, para subir al cerro usted paga 100 y 200 bolívares el jeep. Resulta que los niños les da por abandonar, están buscando sembrar el caos. Entonces la invitación: revolucionario que tenga un transporte. Y a nuestros compañeros en funciones de esas organizaciones, tienen la corporación de servicios y otros equipos de trabajo que tienen transporte. Vamos a ponerlo a la orden. Y yo sé que en 2-3 meses nosotros sometemos a esa gente. Cuando ellos vean que nadie se les para y que tienen que empezar a aflojar de su plata, el cuento va a ser otro. Gracias por la oportunidad. Y nuevamente, un tributo al pueblo venezolano que decidió unirse y estar en paz. Bueno, soy Rodrigo Rodríguez, soy vocero comunitario, compañero de lucha de Chalo hace tiempo atrás. Fíjense bien, solamente una propuesta, ¿no? El Estado debería conformar un batallón de comerciantes que sean revolucionarios y voluntarios, donde se premie el comercio justo, aquel que tenga el comercio justo. De esta manera, uno busca esos comerciantes que están en nuestras comunidades, en las capitales, en donde sea, donde uno pueda comprar, confiando de que estos compañeros tienen el precio que es. Y así podemos hacerle la guerra a todo aquel que estaba chaqueando los precios. Eso es como una propuesta. Ya ahí, por ejemplo, la gente de PDVSA tiene un ejército económico, donde ellos van a las empresas y rehabilitan todas las empresas que están paralizadas, una maquinaria. Bueno, más o menos con la misma idea, hacer como un batallón o un ejército de comerciantes, no importa que no sean revolucionarios, pero que tengan su comercio justo. Porque mucha gente, comerciantes que de repente no son chavistas o no son revolucionarios, pero sencillamente son gente honesta, pues.
Tan sencillo como eso. Y a esta gente es apoyarlos con créditos, con financiamiento, para que continúen en esa batalla de esta guerra. Y con lo de la coyuntura de los precios, ahorita actualmente que está fluyendo por el dólar paralelo y el dólar oficial, y que todo el mundo está haciendo lo que quiere con lo de los precios, tenemos que comprender ahorita que mientras no ganemos el sueldo, esto va a ser una batalla como de 1, 2, 3, 4, 5 meses, hasta probablemente hasta un año, donde se estabilice todo. Mientras no tengamos los precios de la gasolina internacionales. Quería hacer este comentario por lo que habían dicho los compañeros ante mi intervención. Eso es todo, pues, muchas gracias. Bueno, le damos las gracias. Bueno, Luis, tú querías hablar con uno, hermano, discúlpame que no te había visto. Muchas gracias. Brevemente, Jorge Domínguez, soy economista, miembro del PSUV. Mi general Müller Rojas decía que hay gente en el país que todavía cree que los misiles Tomahawk, antes de estallar, van a preguntarte si eres chavista o no, y si eres chavista explota, y si no eres chavista no explota. Hay gente que cree eso genuinamente. Otro pensador, una reflexión, es Sun Tzu en su libro El arte de la guerra. Él decía que si usted no se prepara para la guerra, usted la perdió antes de que empiece la guerra. La preparación, recogiendo un poco lo que dicen todos, es fundamental. Tenemos que hacer un esfuerzo y, para finalizar, soy economista, no hay soluciones mágicas en economía y mucho menos inmediatas. Esto es un proceso, esto va a ser gradual. Eso sí, la gran ventaja que tenemos, por un lado, yo lo veo así, es el pueblo consciente, ¿no? El pueblo que no se ha caído en la trampa de la violencia. Y segundo, que hay que dar un reconocimiento a la estrategia del alto gobierno, la estrategia del presidente Maduro, la cual, a mi juicio personal, es brillante. Muchas gracias. Bueno, gracias. Hermano. Muy buenos días, encantado. Yo quería hacerle una pregunta al amigo Arturano, dado su condición de abogado. ¿Qué se puede hacer para que todas las empresas que funcionan en Venezuela tengan a la vista su RIT y su NIT? Porque el control no solamente se refiere a los 25 productos, ya tenemos antecedentes del Estado participando para que las empresas vuelvan a los precios que tenían en julio, y no son necesariamente las empresas que tienen que ver con los 25 productos que han sido acordados. Y que la gente tome nota de abusos que se noten en esa dirección RIT y NIT. Eso se hace mucho más fácil para que la gente pueda proceder a hacer sus denuncias. Hay otra cosita más. Yo quisiera que el amigo se comente brevemente sobre algo que se está recién dando a conocer, que tiene que ver con que el abandono del bolívar en zonas limítrofes con Colombia, en el estado Táchira, en el estado Zulia, que los comerciantes están recibiendo pesos y no están recibiendo bolívares. El hecho de que ya están por un bolívar soberano, dan hasta 80 con transferencias por bancarias. ¿Qué posibilidades hay y que no solamente está Banesco, está Provincial, están otros bancos que están allí? O sea que aparentemente hay una ley orgánica que es del año 2016 que el doctor Bielma Mora, o el gobernador, no pudo aplicar debidamente, y es por las presiones que habían de los paramilitares, etcétera, ¿no? Y que se hace necesario adoptar una política especial. Por otro lado, que bien puede ser insuficiente que se cobre a precios internacionales la gasolina en la frontera, porque ellos perfectamente pueden sostenerlo por la misma cuestión de la droga. Aún así, creo que hay atisbos de que puede cambiar, en el sentido de que el presidente habló de que podían ir precios más elevados en la frontera que el mismo precio internacional. Bien. Ya estamos cerrando y solamente culmino con algunas reflexiones muy rápidas y muy puntuales. El tema del subsidio a la gasolina. Hay un elemento que en la evaluación y en la intervención nosotros no mencionamos, y es que el día de hoy, ¿usted sabe lo que ocurre el día de hoy? Hoy cierra el censo del transporte.
que llamo al presidente Nicolás Maduro. Una vez que este censo cierre y culmine, y dándole, como él mismo nos lo pidió, ese voto de confianza al Ejecutivo, van a realizarse los correspondientes anuncios. Yo estimo, lo dijo el compañero acertadamente, primero, en economía no hay soluciones mágicas ni inmediatas. Lo que yo sí tengo claro es que antes del 7 de septiembre seguramente ya van a estar las tablas determinadas de la administración pública y evidentemente lo del tema del subsidio a la gasolina. O sea, respondiendo muchas de las interrogantes que tal vez hoy pudiera no haber respuesta. Con respecto a la extracción del cono monetario, hay un buen amigo que no solo canta muy bien, sino que además es un tremendo filósofo, y le voy a dar su crédito, porque a veces nosotros mencionamos elementos, pero no le damos los créditos a quien honor los tiene. En este caso, el camarada Amílcar Briceño, famoso por el tema Febreros y Abriles. Y él, como que alguien le planteó la misma interrogante, el compañero, bueno, que se están llevando los billetes del nuevo cono monetario y todo eso, que de hecho también se han asestado golpes duros, como por ejemplo, nosotros hablamos del ejercicio UNITAS, pero se nos olvidó mencionar que también nosotros tenemos un ejercicio también militar conjunto con Rusia y con China. Que tampoco es casualidad. Que tampoco es casualidad. Es el juego de la geopolítica, pues, como se dice, ¿no? Le diría Walter Martínez, los acontecimientos en pleno desarrollo. Bueno, muy bien. Dos cosas. El mismo presidente señaló que él tiene 15 veces el cono que se necesita para las transacciones. Punto número 1. Y punto número 2, como lo dijo el mismo Amílcar, ese bolívar soberano no puede ser comerciado ni traficado, sino en la República Bolivariana de Venezuela o, en su defecto, en las casas de cambio que establezca el Ejecutivo Nacional. Así que ese elemento, no es que tampoco queremos que se nos lleven el cono monetario, ¿no? Pero haciendo ese ejercicio que el gobierno lo evaluó, está ese elemento. Como ayer también lo estableció el compañero Diosdado en el programa El Mazo, cuando estableció que cada serial que tiene cada uno de los billetes que nosotros tenemos está adjudicado a un determinado banco. Por lo tanto, si a una persona se le es incautado ese billete, aquí va a tener que responder más de un banquero y va a tener que ir preso y se la va a ver con la justicia. Así que yo creo, y para terminar, no terminar definitivo, porque como lo dijimos la semana pasada, estos espacios todos los días jueves a las 11 de la mañana, de 11 a 1, los tenemos acá, están todos cordialmente invitados para seguir aportando, para seguir debatiendo, y sobre todo también a los que tengan la posibilidad de acceder del internet a través del canal de la Red de Investigación Comunitaria Tu Comuna TV. Esto que de repente algunos amigos y amigas no pudieran estar presentes, lo pueden también ver por allí y pueden multiplicar esta experiencia. Entonces, un gran abrazo para ustedes, gracias por la paciencia.